Capítulo 2. Las grietas del cristal. El pueblo donde Isabela decidió quedarse no aparecía en los mapas turísticos. Estaba a poco más de 2 horas de la ciudad, pero parecía pertenecer a otro tiempo. Las calles eran angostas y onduladas, las fachadas de colores desvaídos por el salitre, y el aire tenía el olor constante del mar mezclado con el de las plantas húmedas. Por las mañanas se oía el canto de los pescadores preparando sus redes, y al caer la tarde, un silencio suave cubría las casas como un manto. Allí nadie la conocía, nadie pronunciaba su apellido con reverencia, nadie esperaba que representara nada. La casa que alquiló era pequeña, de una sola planta, con una terraza que miraba al océano. Las paredes estaban manchadas por la humedad, pero había algo acogedor en su imperfección, un refugio donde no se le exigía parecer fuerte ni elegante. Cuando llegó, llevaba consigo apenas un par de maletas, algunos libros y el cuaderno que había sido su salvación en los días grises. No había servicio, ni chofer, ni teléfono fijo. Solo ella y el rumor del agua. Los primeros días transcurrieron en un estado de calma tensa, como si su cuerpo aún no comprendiera que ya no debía caminar en puntillas. Despertaba temprano, abría las ventanas y el viento le revolvía el cabello. Caminaba por el pueblo, compraba pan y fruta, saludaba con timidez a los vecinos que la miraban con curiosidad, una mujer sola, elegante, de modales educados, que no parecía encajar del todo en el paisaje. Pero nadie preguntaba demasiado. En ese lugar, las historias se respetaban sin necesidad de contarlas. La rutina fue construyéndose de a poco. En las mañanas escribía, ni cartas ni confesiones, sino observaciones. La forma en que el sol caía sobre el agua, el olor del pan recién horneado, el paso de las gaviotas que se posaban en el muelle. Eran detalles mínimos, pero con el tiempo fueron llenando las páginas con una voz que ya no hablaba del pasado, sino del presente. En las tardes leía, en las noches cocinaba algo simple, encendía una vela y escuchaba el sonido de las olas. No había lujos, pero había algo parecido a la paz. A veces, sin embargo, esa paz se quebraba. Bastaba un ruido fuerte, una sombra alargada en la ventana, el eco de una puerta que se cerraba con brusquedad. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, el corazón acelerado, la respiración entrecortada. No era el recuerdo de un golpe lo que la perseguía, sino el de una voz. La voz de Charles, que aún resonaba en las cavidades más profundas de su memoria, recordándole que la calma era un lujo que no se merecía. Entonces cerraba los ojos, apretaba los puños y repetía como un mantra: «Ya no estoy allí». Al tercer mes, comenzó a reconocer rostros familiares. La mujer del mercado que siempre le guardaba frutas frescas, el anciano que paseaba a su perro por la playa, los niños que corrían por las tardes con cometas de colores. La vida tenía otro ritmo, otra lógica. Aquí la gente se conocía por la mirada y no por el apellido. Y aunque al principio le costó acostumbrarse a esa cercanía sin protocolo, pronto descubrió que la simplicidad no era carencia, sino libertad. El aire marino empezó a devolverle algo que creía perdido: el apetito. Volvió a comer con placer, a reír con naturalidad, a sentir sueño al anochecer sin necesidad de medicinas. Cada pequeño cambio era una conquista invisible, pero con cada paso hacia adelante aparecía un recuerdo que la jalaba hacia atrás. No podía evitar pensar en qué estaría haciendo Charles, si la buscaba, si la odiaba o si la había reemplazado fácilmente. El miedo a ser encontrada aún vivía en ella, agazapado. Por eso no usaba su nombre completo en los documentos del pueblo. Era simplemente Isabela Mora. Una tarde de abril, mientras caminaba por la costa con un cuaderno bajo el brazo, vio a un hombre restaurando una vieja estructura de madera frente al mar. Parecía una especie de torre o mirador, medio derruido por la sal y el viento. Él trabajaba con herramientas simples, sin prisa, y cada tanto se detenía a observar el horizonte. No sabía por qué se detuvo a mirar, pero había algo en aquel gesto tranquilo que la conmovió. Era una calma que no conocía, una presencia que no necesitaba imponerse. Días después volvió a verlo, en el mercado. Él la saludó con un leve movimiento de cabeza, sin curiosidad ni insistencia. «Buenos días», dijo ella, por cortesía. «Buenos días», respondió él, con una sonrisa discreta.
Tenía las manos curtidas, la barba entrecanada y los ojos de alguien que había visto mucho, pero no tenía prisa por contarlo. «He visto que está reconstruyendo la torre del acantilado», dijo Isabela. «Sí, la compré hace poco. Es una vieja estación de observación. Estoy tratando de devolverle su forma». «¿Arquitecto?», preguntó ella. «Antes. Ahora solo un hombre con tiempo libre». Isabela asintió. Hubo un silencio natural entre ambos, sin tensión, sin la necesidad de llenar el aire con frases vacías. «Soy Isabela», dijo finalmente. «Gabriel», respondió él. Ese excambio breve bastó para que el nombre quedara flotando en su mente el resto del día. Gabriel. Había una serenidad en esa palabra que no recordaba haber sentido al pronunciar ningún nombre masculino en años. En los días que siguieron se cruzaron varias veces. No hubo conversación profunda, solo gestos, saludos, la educación amable de dos personas que reconocen la presencia del otro sin invadirla. Pero en el interior de Isabela algo comenzaba a reacomodarse. Ya no era solo la mujer que huía, era una mujer que empezaba a mirar el mundo sin miedo, aunque todavía con cautela. Una noche de abril, al regresar a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Lo abrió con el pulso tembloroso. Dentro, una nota breve, escrita con la letra de Charles. «Pensaste que podías esconderte, pero siempre termino encontrando lo que es mío». El papel se le cayó de las manos. Durante unos segundos no supo si respirar o gritar. El aire del cuarto se volvió denso y la sensación de encierro regresó como una marea oscura. No sabía cómo había dado con su dirección, pero el simple hecho de que lo hiciera la paralizó. Esa noche no durmió. Pasó las horas mirando la puerta cerrada, escuchando el ruido del viento, imaginando pasos que nunca llegaron. Por primera vez desde que había huido, comprendió que su pasado no estaba tan lejos como creía. Al amanecer, con los ojos hinchados y la garganta seca, hizo lo único que podía. Dobló la carta, la guardó en una caja de madera y respiró profundamente. Algo en el interior le decía que ya no podía seguir huyendo. «Si vuelve», se dijo en voz baja, «esta vez no correré. No tengo dónde esconderme, pero tampoco dónde rendirme». Esa fue la primera grieta visible en su recién construida calma. Y también el comienzo del enfrentamiento inevitable que el destino empezaba a escribir. Lento, con la tinta de los temores que aún no habían dicho su última palabra. El mar amanecía gris. No era un gris triste, sino de esos que parecen advertencia, un color que anuncia que algo se mueve debajo de la superficie. Isabela contemplaba las olas desde la ventana de su pequeña casa, con la carta de Charles todavía en la mente. Había decidido no hablar de ella con nadie. El miedo tenía un extraño pudor. Se encerraba dentro, como un secreto que no debía pronunciarse en voz alta por temor a hacerlo más real. Pero el miedo también la mantenía alerta. Esa mañana salió al pueblo más temprano que de costumbre. Caminó con las manos en los bolsillos, el rostro cubierto por un sombrero que le disimulaba las facciones. El mercado estaba abriendo. El aire olía a pan y sal marina. Saludó a la mujer del puesto de frutas, que notó su semblante. «¿Está bien, señora Isabela?», preguntó con amabilidad. «Sí, solo mal dormida», mintió ella, sonriendo apenas. No había palabras suficientes para explicar lo que sentía. Era como si el tiempo retrocediera y la acercara de nuevo la sombra de su antiguo hogar. Los pasos de Charles en el pasillo, su voz pronunciando su nombre con aquella mezcla de desprecio y posesión. Durante los días siguientes, la sensación de ser observada se volvió constante. No había pruebas, ninguna llamada, ningún ruido extraño, solo intuiciones, pero Isabela sabía reconocer el peso de una amenaza. Lo había sentido demasiadas veces. Una tarde, creyó ver un coche oscuro estacionado frente a su calle. No podía distinguir al conductor, y cuando intentó acercarse, el vehículo arrancó. Esa noche volvió a revisar las cerraduras y durmió con una lámpara encendida. El mundo que había construido comenzaba a agrietarse. Las paredes que le habían dado refugio se volvían estrechas, y sin embargo no quiso marcharse otra vez. Tal vez por cansancio, o tal vez por dignidad. No podía pasar el resto de su vida huyendo.
Fue Gabriel quien notó su inquietud. La encontró en el mercado, distraída, mirando sin mirar. ¿Todo bien?, le preguntó con tono sincero. Isabela vaciló. Sí, dijo al principio, pero su voz no sonó convincente. Gabriel no insistió. Se limitó a acompañarla hasta la salida. Si alguna vez necesita ayuda, el faro siempre tiene la puerta abierta. La frase quedó flotando, como una invitación y una promesa. Esa tarde, Isabela subió por primera vez al acantilado donde trabajaba. La torre, ahora casi restaurada, se elevaba sobre el mar como un vigía antiguo. Desde allí se veía toda la costa y parte del pueblo. Gabriel estaba pintando una de las barandillas. «Vine a ver cómo ha quedado», dijo ella, sonriendo con timidez. «Aún falta mucho, pero ya se sostiene», respondió él. «Eso es lo importante», dijo ella, mirando hacia el mar. «¿Y usted?», preguntó él después de un momento. «¿Ya se sostiene?». Isabela lo miró con cierta sorpresa. Era la primera vez que alguien le hacía una pregunta así sin intención de invadirla. «Todavía aprendo», contestó, y Gabriela asintió en silencio, sin pedir más. El viento soplaba con fuerza, moviendo el cabello de ambos. Hubo un instante en que Isabela sintió algo que no había sentido en años: confianza, no hacia él en particular, sino a la vida. Esa noche escribió en su cuaderno: «He conocido a alguien que no quiere arreglarme, solo estar». Durante algunos días esa sensación la sostuvo. Las mañanas volvieron a tener color, los temores parecían más lejanos, pero la calma se quebró de nuevo una semana después. Al regresar a casa después de una caminata, encontró la puerta entreabierta. Entró despacio, el corazón acelerado. No había señales de robo, solo un objeto fuera de lugar. Sobre la mesa, una botella de su antiguo perfume, el mismo que había dejado en su tocador de la mansión. Y al lado, otra nota: «Siempre olías a esto. No cambies demasiado. Yo volveré». Isabela sintió que el suelo se le hundía. No gritó, no lloró. Cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo con las manos cubriéndose el rostro. No era una alucinación. Charles había estado allí. Había tocado su espacio, su aire, sus cosas. El miedo se transformó en algo más oscuro, una sensación de acecho. Esa noche fue a ver a Gabriel. No quiso entrar en detalles, solo le dijo: «Necesito quedarme aquí unas horas». Él asintió. No preguntó nada. Le preparó café, le ofreció una manta, se sentaron frente al fuego sin hablar. Después de un largo silencio, Isabela murmuró: «Hay personas que no soportan perder el control». «Y hay otras», respondió Gabriel, «que lo confunden con el amor». Isabela lo miró y por primera vez se permitió una lágrima. No era una lágrima de tristeza, sino de cansancio. En la mañana siguiente regresó a su casa. Nada había cambiado, pero el aire tenía una pesadez distinta. Pensó en irse de nuevo, pero descartó la idea. Sabía que Charles no descansaría hasta verla destruida, y si huía, solo le daba poder. Decidió quedarse con un nuevo pensamiento. Si él volvía, se defendería. Los días siguientes transcurrieron en una calma expectante. Isabela hablaba más con Gabriel, aunque sin contarle del todo lo que pasaba. Había entre ellos una cercanía silenciosa, una comprensión sin necesidad de explicaciones. Él, con su paciencia y su presencia constante, empezó a convertirse en un punto de anclaje, sin promesas, sin palabras grandes, solo con hechos pequeños: dejar pan en su puerta, ayudarla con las persianas que el viento rompía, enseñarle a reparar cosas simples. Pero el miedo seguía acechando, y el azar se encargaría de devolverlo con fuerza. Una noche, al regresar de la playa, Isabela notó una sombra en el camino. Era tarde, casi las 11, el aire olía a rubia. Aceleró el paso, pero la sombra se acercó. «Isabela», la voz le heló la sangre. Charles estaba allí, apoyado en su coche, con la misma sonrisa de siempre, esa sonrisa que nunca significó alegría. «No pensé que el exilio te sentara tan bien», dijo, acercándose. «Aunque debo decir que te ves sola».
Ella retrocedió un paso. «No tienes nada que hacer aquí». «Tengo todo que hacer», alzó la voz. «Eres mi esposa». «Ya no. Eso lo decidiré yo». El tono se volvió amenazante. El alcohol en su aliento era indiscutible. Isabela sintió el impulso de correr, pero algo dentro de ella se negó. «Te irás», dijo con la voz firme. «No quiero verte». Charles dio un paso más, la sujetó de la bronda. «Siempre dices lo que no sientes», susurró. Ella lo miró a los ojos y por primera vez no vio al hombre que había amado, ni al monstruo que temía. Vio un vacío. En ese instante un rayo iluminó la calle. Isabela forcejeó y logró soltarse. Corrió hacia su casa, cerró la puerta con cerrojo y apoyó la espalda contra ella temblando. Desde afuera, Charles golpeó una vez, dos. «Esto no ha terminado», gritó. «No puede terminar así». Pero por dentro, Isabela ya sabía que sí, que la historia estaba llegando a un punto donde no habría marcha atrás. Esa noche no escribió en su cuaderno. Solo repitió una frase mientras el viento soplaba fuerte contra las ventanas. «No volveré a tener miedo». Y sin saberlo aún, esa promesa sería la línea que la separaría para siempre de la víctima que había sido y de la mujer que estaba a punto de ser.